Hola, hola y bienvenidos a este nuevo mini tutorial sobre la función B de contar. Estos son unos tutoriales muy pequeños que vamos a grabar para la clase con el fin de explicar brevemente en qué consiste. Estamos ahora en la serie de conocer todas las funciones de bases de datos y vamos a empezar con esta. La función B de contar pertenece a la categoría de base de datos, eso ya lo había dicho, y su nombre en inglés es dcount. Así que, bueno, hoy vamos a verlo así, tal cual como está en inglés, porque pues donde estoy grabando el día de hoy lo tengo en inglés. Así que ya saben. ¿Qué es lo que hace la función B de contarla? La función B de contar lo que hace es contar las celdas de tipo numérico que hay en una columna de una base de datos que cumplen ciertos criterios que yo quiero. Suena un poco como complicado, pero no lo es. En realidad, ¿qué pasa si yo en lugar de querer simplemente sumar o hacer promedios, yo lo que quiero saber es qué número de datos están dentro de mi base de datos, qué número de celdas cumplen con unos criterios y no prestarle atención a los valores? ¿Sí? No es el valor de la celda, sino qué número de celdas están dentro de unos rangos numéricos que yo necesito. Para poner un ejemplo muy concreto, tengo esta base de datos aquí y tengo una cantidad de salarios, ¿sí? En esto me puedo centrar. Digamos que yo lo que quiero saber, en lugar de saber cuánto gana, lo que quiero saber es cuántas personas que están dentro de esta nómina ganan más de 2 millones y menos de 3 millones, por ejemplo. No quiero saber el nombre, quiero saber simplemente cuántas personas, o sea, el número. Yo necesito saber cuántas personas trabajaron desde tal día hasta tal día. Todo eso me implica contar numéricamente las celdas que contienen ese criterio. Y para eso sirve la función B de contar o, como se dice en inglés, dcount. Para la sintaxis básicamente es la siguiente. Uno escribe dcount, ¿sí? Y automáticamente te despliega estos tres componentes que hay que tener en cuenta para poder obtener un buen resultado. En la base de datos, el nombre del campo que contiene numéricamente, que contiene lo que yo necesito, y cuáles son los criterios en los cuales yo me voy a basar, ¿sí? Entonces, los tres campos son obligatorios, ¿sí? Y con respecto a este aspecto particular, ya voy a explicar por qué hay varias opciones para cumplir con el nombre del campo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy breve, ¿sí? Sería B de contar, abre paréntesis, aquí estaría mi base de datos, de donde voy a sacar la información. Aquí estaría el nombre del campo, que es edad, pero también puede ser el nombre de la celda, puede ser el título de la celda o puede ser el rango de la celda, ¿sí? Y también está acá los criterios. Ya lo vamos a ver en detalle. Bien, aquí ya yo tengo listo una base de datos que ya veníamos trabajando de un tiempo para acá y vuelvo y repito. B de contar me va a servir para saber, en este caso, esto, porque no me va a servir para los datos en palabras, solo para los numéricos. Y el ejemplo es muy concreto. Yo quiero saber cuántas personas ganan más de 2 millones de pesos. Entonces vamos a colocar aquí que mi condición es esa, ¿sí? Más de 2 millones de pesos. Entonces yo voy a venir acá y voy a escribir la función, ¿sí? Entonces sería dcount, ¿sí? Que está aquí, o b de contar, si lo están haciendo en español, y se me despliegan las tres opciones que necesito para poderlo encontrar, nuestro número de personas que ganan más de 2 millones de pesos. Entonces lo primero es la base de datos. No, yo lo voy a hacer manual porque estoy trabajando en Mac y no me sé todas las funciones con Mac, entonces lo voy a hacer manual, pero existen existen atajos que sirven con PC, como Control Shift y la flechita hacia abajo para seleccionar todo la base que tenemos acá. Listo. Ya tengo la base de datos. Separo por comas, porque mi computador separa por comas, y luego voy al campo. Ya voy a explicar un poco esto. La primera es
Este es el campo. ¿Listo? Yo puedo seleccionar simplemente allí el salario, que es lo que yo necesito tener en cuenta. Y luego el criterio. Entonces, de aquí es donde viene el criterio. O puedo simplemente seleccionar estos dos si yo quiero. Es un ejemplo. Enter. Me salen 80 personas. 80 personas dentro de esta base de datos ganan más de 2 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, otra forma de comprobarlo. Ya habíamos dicho, puede ser con el nombre del campo o yo puedo escribir, entre comillas, la palabra salario, enter, y también me lo va a contar, ¿sí? Me lo va a valer, ¿sí? Yo puedo también, en lugar de colocar el nombre, el número del rango, es decir, el número aquí donde se conjugan la F y el 12, sería F12, ¿verdad? Entonces, yo también puedo decir, no, yo lo voy a hacer por número de columna. Entonces vamos a borrar esto acá, colocamos el 5, que es la columna, 1, 2, 3, 4, 5, 1 es la 6. 6 en el número de columna, doy enter e igualmente no se altera, ¿sí? Entonces ahí es práctico saber que cualquiera de estas opciones es válida. Yo puedo utilizar el, 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 el salario como palabra, porque es el título. Puedo utilizar el rango, ¿sí? F12, o puedo utilizar el número de la columna. Bien, ahora qué pasa si yo quiero de igual manera no solamente saber salario superior a 2 millones, sino que también quiero saber si es inferior a 4 millones. Pues en ese caso vamos a reemplazar, digamos que este criterio que yo tengo acá y vamos a poner salario, de igual manera. Y acá vamos a subir, vamos a colocar mayor a 2 millones, pero menor a 3 millones, ¿verdad? Ahí enseguida me cambia, ¿sí? Por eso yo utilicé todo esto, todos los criterios, y no solo uno, para que lo tuviera en cuenta. Bien, si podemos darnos cuenta ahora, ha disminuido porque ahora nos cuenta que dentro de esta base de datos existen 18 personas que ganan más de 2 millones de pesos, pero menos que 3 millones de pesos, ¿sí? Para esto sirve la función de count o b de contar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente.